salvé a un extraterrestre herido. Y su vida cambió para siempre. Era una noche de octubre que olía a lluvia vieja y a pino mojado. No pensé en destino ni en señales. Simplemente acababa de salir de guardia. Tenía las manos todavía frías por el gel y en el bolsillo el recibo de la lavandería con el saldo que me recordaba lo justo que estaba todo. Caminaba por el sendero detrás de mi casa, un tramo estrecho entre pinos y matorrales, con la linterna en una mano y el termo de café en la otra, cuando vi la luz. No era un faro ni una linterna. Era una puntada azul verdosa que vibraba en el aire, como si alguien hubiera pinchado la noche, y de ese agujero emanara una pulsación viva. La ventaja de trabajar en urgencias es que aprendes a seguir el instinto por encima del miedo. En la escuela me enseñaron protocolos, jerarquías, cuándo pedir ayuda y cuándo contener. Pero ninguna clase me preparó para seguir una luz que danzaba entre los árboles y encontrar lo que yo encontré. Una figura encorvada, grande pero frágil, apoyada sobre sus brazos como si cada movimiento le costara siglos. Al principio pensé que era un animal atropellado. Luego, mientras me acercaba, el latido en mi garganta se hizo más fino, más humano de lo que admitía mi lógica. Tenía 3 dedos largos, piel que parecía translúcida y una herida en el costado que no sangraba rojo sino un líquido que brillaba como oro líquido, caliente y espeso. Su respiración producía un sonido que no supe clasificar. Ni pulmonar ni mecánico, una especie de suspiro musical. Lo primero fue mi formación. Manos limpias, hablar en voz baja, evaluar ABC. A, B, C, me repetía a mí misma. A de vía aérea, B de respiración, C de circulación. En el hospital tenía equipo, apoyo, luz quirúrgica. Allí, bajo la copa de los árboles, tuve que improvisar. Le quité la chaqueta, la lancé al suelo y usé el guante estéril que guardaba en la bolsa de mi chaqueta. Algo que siempre llevo por costumbre, para tocar la piel que se abría en un tatuaje de luz. No fue dolor lo que noté, sino una especie de frío profundo que me atravesó el hombro y me dejó sin palabras. «Hola», dije, sin saber a quién le hablaba, y la palabra fue recibida por un sonido que yo no escuché con los oídos. Una vibración en la frente, como un eco dentro del cráneo. No supe si me mareó la falta de sueño, el café frío o el miedo, pero me encendí de una claridad que no era alucinación. En un instante, entendí su necesidad. Tenía una fractura en la costilla y algo en su sistema respiratorio comprometido. Su color, si así podía llamarlo, se oscurecía cerca de la herida. El líquido dorado parecía contener movimiento, como si pequeñas partículas huyeran hacia adentro con cada respiración. Lo subí como pude. Él se dejó sin luchar, con una confianza que me desequilibró. Si usted me pregunta por qué arrastré esa masa extraña hasta mi coche, le diré la verdad. Era compasión en estado puro. No medité moralidades ni consecuencias legales. Pensé en la paciente anciana que vi esa mañana, la señora Chen, que llegó sola y con miedo, y cómo nadie se había detenido a sostener su mano. Ser enfermera me había enseñado que lo más urgente no siempre aparece en los protocolos. A veces, lo urgente es estar. En el portón de mi casa, con las luces de la calle parpadeando, pensé en llamar a la policía, a mi jefe, incluso al 911. Lo pensé y no lo hice. No por conspiración, sino por esa voz interior que susurra. Primero cuida, después decide. Le cubrí la herida con mi bufanda. Le puse una botella de agua tibia en la boca. Él no bebía agua como nosotros. El fluido dorado parecía absorberse en su lengua sin trago, y lo metí en el baño. Fue una decisión absurda y práctica. El baño tenía azulejos blancos, luz intensa, y la bañera podía servir como camilla improvisada. Dentro, la casa me pareció diminuta e inmensa al mismo tiempo. Las facturas en la mesa, las plantas que se me morían por falta de sol, la foto de mi boda con Mark, un recuerdo que ardía como una herida abierta.
Todo eso se abalanzó. Y entonces la otra cosa. La presencia de esa criatura junto a los objetos más cotidianos me hizo sentir que estaba quebrando dos mundos en un mismo gesto. Él me observó. Sus ojos no eran esclavas de pupilas. Parecían pozos donde se movían miniaturas de galaxias, y yo me quedé hipnotizada. Después de unos minutos de atender su herida con lo que tenía, agua hervida, gasas esterilizadas, una venda apretada, la voz volvió a hablar en mi cabeza. No era palabra hablada, pero tampoco era silencio. Fue un pensamiento con timbre propio. No tema. Gracias. ¿Puedes oírme? Respondí en voz baja, como si temiera que la casa oyera. ¿Puedo decirte cómo te llamas? Su nombre llegó como una nota musical, simple y rotunda. Sefer. No sabía si pronunciarlo alteraría algo, así que lo dije en voz alta. Sefer, repetí, y la palabra quedó suspendida en la humedad del baño. Si le digo que no sentí miedo, mentiría. Sentí un vértigo que me obligó a apoyarme en el borde de la bañera. Pero también sentí una calma ancestral, la sensación de estar exactamente donde debía estar. A lo largo de mi vida, infancia mirando estrellas en el campo de Kansas, adolescencia con los telescopios de la biblioteca, había tenido una inscripción en mi sangre, la curiosidad. También cargaba una piedra en el pecho, el divorcio, el peso de las cuentas, la sensación de inutilidad que a veces me envolvía tras noches sin dormir. Esa noche, al ver a Sefer, ambas cosas colisionaron. Desde el primer segundo, supe que no podía dejarlo afuera ni en el hospital, sin explicaciones. No porque pensara en el impacto mediático, ese era un problema de después, sino porque él, con su respiración cancioncilla y su pulso dorado apenas perceptible, necesitaba a alguien que no lo tratara como un experimento. Yo podía ofrecerle eso, presencia y cuidados. Hice lo que podía. Lo limpié con movimientos que me salían como de memoria. Presión sobre la herida, mantener la vía aérea libre, controlar dolor con palabras suaves. Luego tomé el viejo tensiómetro de mi casa y con manos temblorosas intenté medir lo que jamás había pensado medir fuera de pacientes humanos. Su presión no nació en números, era una marea de luz que subía y bajaba. Cuando apoyé la mano sobre su costado herido, sentí el calor del fluido y un zumbido que me recorrió el brazo hasta la espina dorsal. Era como si tocara música. En la oscuridad del baño, mientras la lluvia golpeaba el techo, tuve flashes de mi pasado que aparecían como diapositivas. Vi a una niña con un telescopio desarmado en el porche, creyendo que las estrellas eran lámparas que alguien dejaba encendidas. Vi a una joven prometiendo que todo estaría bien, incluso cuando la promesa se rompió. Vi a una enfermera que aprendió a sostener el llanto de extraños. Cada imagen me decía lo mismo. Habías llegado hasta aquí por una larga cadena de decisiones pequeñas. Salvar a Sefer fue una más. Al amanecer, sentada en el suelo del baño con la espalda apoyada en la bañera, dejé que la realidad entrara como quien toma una bocanada desde la ventana. Tenía agua en la cara, la venda improvisada se había ensanchado con la humedad y Sefer respiraba, menos agitado. Fue entonces cuando vino la primera comunicación clara, no solo la palabra suelta o la sensación. Una corriente de imágenes, como si alguien pasara un carrete antiguo por delante de mis ojos. Vi lugares, vastas planicies donde una ciudad parecía crecer orgánica sobre rocas vivientes. Vi manos que no se parecían a las nuestras, pero que trabajaban con la misma ternura. Vi una red de líneas de luz que atravesaba mucho más que el planeta. Parecía conectar conciencias. No eran fotos frías, eran recuerdos que me llenaron de nostalgia por algo que nunca había vivido. Sefer no hablaba en frases largas. Era más como ofrecer un hilo. Ayuda. Me transmitió. Despertar. Y luego, con una claridad casi absurda, ustedes también lo son. ¿Nosotros? Pregunté, porque el nosotros no me incluía tanto como yo esperaba. Mi matrimonio,
Mi trabajo, la sensación de estar a medio camino, habían dejado una grieta en mi identidad. ¿Nosotros en qué sentido? ¿Somos todos parte de algo más grande? Antiguas semillas, respondió la percepción, no con palabras, sino con la verdad de quien ha observado durante eones. Antiguas semillas que olvidaron su memoria por un tiempo. Algunos vuelven antes. Usted eligió parar esa noche. La idea de elección me desniveló. ¿Elegí? ¿Había tomado una decisión consciente o simplemente había sido mi costumbre de ayudar? Dejé que la duda se instalara, porque la duda era parte honesta del proceso. No me sentía ni iluminada ni loca. Me sentía despierta, y eso no es lo mismo que saber. En los días siguientes, o tal vez el siguiente ciclo de sueño, porque el tiempo se volvió elástico, Sefer y yo establecimos una rutina precaria. Yo trabajaba durante el día, y cuando podía, traía suministros, pastillas de analgésicos que no rompieran su fisiología, compresas, y leía en voz alta para calmarle cuando los ruidos de la casa le perturbaban. A veces oía la ambulancia a lo lejos, y mi corazón se aceleraba pensando en la contingencia. ¿Qué haría si alguien preguntaba? En el hospital, mis colegas notaron cambios en mí. Una mirada más presente, manos más seguras. Jenny, una residente joven con cara de cansancio perpetuo, me comentó una tarde: «Te ves diferente, más tranquila». No le dije nada. No sabía cómo decirle que mi tranquilidad venía de una compañía que no podía nombrar. La primera vez que Sefer intentó comunicarse conmigo sin imágenes fue en una cocina que olía a café rancio y pan tostado. No habló en palabras humanas, pero su intención fue tan nítida como una campanada. «No temas, necesitamos aprender a cuidarnos». Yo contesté con una pregunta que aún me persigue. ¿Para qué? No fue impertinencia, sino la necesidad de anclar lo que estaba ocurriendo a algo con sentido. La respuesta fue otra escena que me dejó temblando. Vi a mi madre, delgada y con el cabello teñido, sentada en una silla de hospital. Vi a mí misma tomada de su mano, pero sin saber qué decir. Vi un hueco en la conversación que nunca habíamos llenado tras el divorcio. Fue una memoria proyectada y, sin embargo, era una posibilidad. «Podría ayudar», transmitió Sefer, «si lo permite». Quedé en silencio. La condición de mi madre era una ecuación complicada. Tratamientos, gastos, orgullo familiar. No pensé que una criatura interplanetaria pudiera tener opinión sobre mis relaciones humanas, y sin embargo, allí estaba, ofreciéndome una orientación que no era médica en el sentido clínico, sino energética, emocional. «No prometo milagros», me dijo su voz en la cabeza con una sinceridad que agradecí, sin saber de dónde provenía su honestidad. «Ofrezco resonancia. La decisión es suya». Esa frase se convirtió en un ancla. Resonancia, no promesa. Como enfermera, aprendí a valorar las palabras precisas. Aquí había alguien que no vendía certezas. Eso me dio confianza para explorar sin caer en la trampa de esperar soluciones mecánicas. Lo intenté con mi madre de manera práctica. La invité a tomar té, y la sostuve cuando la consulta la dejó exhausta. Le hablé de cosas pequeñas y de recuerdos que no irritaran su orgullo. Lo hice con una presencia nueva, una calma que no había previsto. Pero no todo fue paz. Hubo noches en que las luces del coche en la calle me asustaron. Hubo momentos, como cuando tuve que cambiar la venda a Sefer y la herida mostraba una regeneración extraña, en los que me pregunté si debía documentarlo, si debía llamar a alguien con más autoridad. La idea de convertir esa experiencia en noticia me repugnaba. La idea de ocultarla me hacía sentir culpable. La ética me pesó en la lengua como una moneda caliente. Con Sefer aprendí a distinguir entre información y verdad. Él me daba datos de manera fragmentada, nombres que sonaban a leyenda, lugares que parecían miles de años antiguos, la afirmación de que su especie era catalizadora. Su manera de hablar no imponía, ofrecía.
y cada oferta llegaba envuelta en recuerdos que, curiosamente, me resultaban familiares. Me asaltaron memorias extrañas, como si recordara un rostro antiguo, mirando el cielo conmigo, una mano que me había enseñado a sostener la compasión como una herramienta. ¿Eran recuerdos míos? ¿Imágenes que Sefer me transmitía para explicarse? No lo pude diferenciar. En medio de esa confusión, ocurrió algo que me hizo pensar en la posibilidad de lo extraordinario sin convertirlo en dogma. Una tarde, mientras practicábamos respirar juntos, una técnica que Sefer me mostró como un patrón de onda, sentí que la piedra en mi pecho, la que llevaba allí desde el divorcio, se aflojaba. Fue sutil, una presión que se aflojaba, una respiración que se hacía más profunda. No fue una cura repentina, una película mágica, fue una liberación minúscula y real. Lloré en silencio, apoyada en su costado, sin reglas y sin vergüenza, como quien expulsa un pesadillo. Lo llamé la primera demostración, la sanación emocional, no porque fuera un título noble, sino porque fue la primera señal observable de que algo distinto pasaba entre nosotros. No prometí a nadie más que se curaría el alma con solo un gesto. Solo observé que, en mi caso, algo se movió. Esa observación la compartí con Jenny en confianza. Le conté que sentía menos opresión, que mi sueño se reguló, que las noches volvieron a tener un espacio donde no todo era deuda. Ella me miró con mezcla de duda y curiosidad y dijo: «Suena a placebo, Sara». Le sonreí. «Puede ser», le respondí. «Pero también puede ser que aprendí a permitirme sentir». El lenguaje fue un terreno resbaladizo. Cada vez que usaba palabras como energía o resonancia en la cafetería del hospital, alguien fruncía el ceño. Otros me miraban como a una curiosa. Yo aprendí a modular mi relato. Con pacientes, describía procesos concretos, comunicación, observación, acompañamiento, y con amigos, hablaba de transformaciones internas, percepciones. Con Sefer, no necesitábamos justificarnos. Había una confianza simple y pura que se basaba en el acto de cuidarnos mutuamente. Una mañana, sin embargo, la normalidad se rompió por fuera. Me llamaron del hospital. La señora Henderson, una paciente con complicaciones cardíacas que había ingresado hacía semanas, tuvo un avance inesperado. No fui yo quien la atendió aquella mañana, pero fui yo quien observó que, en la sala de espera, las enfermeras comentaban que su ritmo era más estable, que su color había mejorado. Jenny me envió un mensaje corto. «¿Estás cerca?» Y yo posé el vaso de té con cuidado antes de responder. No escribí la verdad, escribí: «Estoy de camino». En el camino, mi mente hacía cálculos y conjeturas, y por primera vez tuve la peligrosa y deliciosa tentación de conectar los puntos. No he dicho aún que me creyeran. No he dicho que dejé de cuestionar mis percepciones. Pero algo en mí, algo que había sido ceniza, empezó a reavivarse. No por vanidad, sino porque la vida me mostró el borde del abismo y me permitió asomarme sin caer. Entendí que lo que estaba ocurriendo no era un solo evento espectacular, sino un proceso que implicaba varias puertas. La sanación emocional que ya empezaba a mostrarse, una activación potencial de capacidades que todavía no comprendía del todo, y algo más amplio, un tejido que conectaba y que Sefer llamó en sus imágenes la red. En una de esas noches largas, cuando la lluvia golpeaba como un metrónomo, Sefer me dijo algo que me heló y me consoló al mismo tiempo. «No vienes a ser salvadora, viniste a recordar». La frase fue un golpe y una caricia. Yo no había venido a salvar a nadie más que a mí misma, y tal vez ni siquiera eso. Había venido, sin saberlo, a un umbral donde la compasión se convertía en puente. Y así fue como empezó todo. Una linterna en el bosque, una decisión irreflexiva de ayudar, un baño convertido en camilla, un ser llamado Sefer, cuya herida brillaba como oro líquido,
y cuya voz entraba por la frente en forma de recuerdos. Todo eso me llevó hasta aquí. Yo, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, escribiendo en un cuaderno que jamás había sido tan íntimo, intentando poner en palabras una experiencia que no cabía en el lenguaje que conocía. Si esto te resuena y quieres saber más, suscríbete y acompáñame en este camino. No prometo certezas, solo compartiré lo que viví y lo que aprendí en primera persona. La siguiente madrugada, cuando la casa estaba tan silenciosa que hasta las sombras parecían contener la respiración, escuché un sonido que no reconocí como mío ni como suyo. Un pulso, muy débil, como si alguien golpeara una campana alejada. Zephyr se movió apenas, y por primera vez desde que llegó, abrió los ojos de par en par, y no vi miedo en ellos. Vi el reflejo de algo que me resultaba extrañamente familiar. Antes de que pudiera procesarlo, su pensamiento, porque ya no sabía cómo llamarlo, se hizo claro como una instrucción. Toca. Mi mano se acercó, insegura, temblorosa, como cuando era niña y alcanzaba una rama alta. Cuando mi palma encontró la suya, sentí, con una certeza que atravesó mi piel, una corriente cálida que no parecía eléctrica ni térmica, sino más bien como un tejido que se tendía entre nosotros. Era la primera vez que noté la posibilidad real de algo que no podía describir con las palabras de mi oficina. Y la sensación me dejó en el borde de algo enorme, pero por el bien de mi cordura y de la historia que intento contar, me detendré aquí, en ese instante en que la noche aún sostenía la promesa y la decisión. Cuando mi palma encontró la suya, la corriente no fue un relámpago ni tampoco una explicación. Fue un tejido que tiró de algo que llevaba cerrado dentro de mí desde hacía años. Una compasión que se parecía más a una memoria que a un gesto recién descubierto. Cerré los ojos porque la visión me abrumó. Vi manos que tocaban sin invadir, que sostenían sin poseer, que ofrecían un espacio donde el otro podía recomponer su respiración. Abrí los ojos y Zephyr me miró con una expresión que no necesitaba traducción. Permita. Transmitió casi sin esfuerzo. Permitir. Esa palabra se volvió un umbral entre el miedo y la acción. No supe en ese momento cuán literal sería la invitación. La primera demostración que viví, la que ya había sentido como un despegue dentro de mi pecho, debía ser observada y nombrada con honestidad. No era un truco ni un milagro televisado. Era, en términos medibles para mí, una reducción de la tensión que llevaba al quedarse dormida, la aparición de sueños menos angustiados y una sensación de ligereza que no había sentido desde antes del divorcio. Para que no pareciera un autoengaño, decidí documentarlo de la única manera que sabía, con notas, horarios y testigos. Esa noche invité a Jenny. Le expliqué que no podía revelarle todo, que no quería sonar delirante, pero que necesitaba a alguien que no fuera familia para observar. Ella llegó con su bata arrugada, los ojos marcados por turnos y con la frialdad que suele reservar la medicina para lo improbable. Le pedí que se sentara, que respirara conmigo. Le pedí además que si veía algo, lo anotara. No dije sanación, dije observación. Nos sentamos frente a Zephyr, quien reposaba en la bañera transformada en camilla, cubierto con mantas y paños tibios. La habitación tenía el olor del eucalipto del ungüento que le había puesto una noche anterior, y la luz era la de una lámpara de lectura. Le pedí que pusiera la mano sobre mi pecho, justo donde la piedra había empezado a ceder. Señalé con voz baja lo que sentía. Un calor que no quemaba, una expansión ligera en el espacio que ocupaba mi respiración, una especie de disolución por capas más que una explosión. Jenny, con el ceño fruncido, escribió sin levantar la vista. Después de 20 minutos, no minutos mágicos, sino tiempo cotidiano, le pedí a Jenny que tomara mi pulso mientras yo respiraba lenta y conscientemente, siguiendo las pautas que Zephyr me había mostrado. Inhalar contando 4, sostener 2, soltar 6. Al terminar, Jenny me miró y dijo algo que aún hoy me sorprende.
Tu frecuencia está 45 segundos más equilibrada que hace una hora. No usó palabras espirituales. Usó un término que en urgencias suena a evaluación objetiva. No llegó a decir que estaba curada, porque nadie lo estaba. Llegó a decir que había un cambio observable en cómo mi cuerpo regulaba el nerviosismo. Eso, viniendo de ella, fue la primera prueba que me autorizó a creer que no estaba delirando. Zephyr no hizo nada espectacular. No sometió a la física a un capricho. Lo que sí hizo fue enseñarme a entrar en una corriente de respiración compartida, a modular mi atención y a sostener una intención que no exigiera resultado, sino presencia. Lo llamé la primera puerta, la sanación emocional. Era, en esencia, un acompañamiento centrado y profundo que permitía que lo no resuelto se moviera. Para mí fue real y mensurable. Para otros podría quedarse en el mundo de lo anecdótico, y eso estaba bien. La segunda demostración vino días después, de la manera más mundana. En turno nocturno, con la cafetería del hospital cerrada y la máquina de café goteando como un metrónomo. El conserje, Marcus, era un hombre de manos grandes y paciencia de tablero. Un día vino cojeando, se había torcido la muñeca cargando una camilla. Dolía y limitaba su trabajo. Había quien sugeriría reposo, férula, analgésicos. Hicimos eso, claro, pero cuando él me vio con los ojos brillantes de esa historia que nadie debía saber, me pidió: haz algo para el dolor, si puedes. No le pedí que creyera, le pedí que confiara en la calma de mi mano. Nos sentamos en la sala de descanso. Cerré la puerta para que el zumbido de las luces no interrumpiera. Le pedí que colocara la palma de su mano sobre la mía. No expliqué energía ni resonancia. Expliqué que iba a sostener su mano y que inspirara conmigo. Hicimos eso durante 10 minutos. Sentí, de forma tangible, una vibración que cruzó mi propio brazo, como si mis tejidos se sincronizaran con los suyos. Sentí un tejido que se tejía entre las capas de dolor y la memoria de trabajo de su muñeca. Al abrir los ojos, Marcus frunció el ceño, probó la mano, la movió despacio y dijo: no está bien del todo, pero no me duele tanto. Lo que siguió fue medible. Al día siguiente, volvió a su rotación con mayor amplitud de movimiento, y tras la consulta con fisioterapia, el terapeuta notó una disminución de la tensión muscular que acompañaba la lesión. No afirmo que mi intervención lo curó, ni afirmo que eso sustituiría el trabajo de rehabilitación. Lo que pongo en el registro es lo siguiente: una práctica de sostener y respirar, aplicada con intención y acompañada de tratamiento médico, generó un resultado observable en la experiencia subjetiva y en la movilidad temprana del paciente. Fue entonces cuando comprendí lo que Zephyr había intentado mostrarme desde el principio: la activación de una capacidad humana que no abolía la medicina, sino que la complementaba. No fue una habilidad mágica que otorgara inmunidad o que evitara el dolor. Fue una ampliación de la posibilidad de acompañar procesos de recuperación, una herramienta para modular el tono nervioso del cuerpo y facilitar la plasticidad. Cuando lo conté a Jenny, ella puso los ojos en blanco, pero no me negó la posibilidad de investigar. Le dije lo que les digo ahora. Lo que hago, lo hago en conjunción con tratamiento, nunca en lugar. Así llegamos a la tercera demostración: la visión interdimensional. Esta no fue una prueba que pudiera mostrar en una cámara ni en un expediente. Fue algo que sucedió dentro de mí y que, sin embargo, tuvo repercusiones externas. Fue, a la vez, la más frágil y la más profunda. Una noche, después de vigilar a la señora Chen durante varias horas, con quien había entablado una relación a base de té a las 3 de la mañana y confesiones a medias, Zephyr me sugirió que cerrara los ojos y dejara que la respiración hiciera su trabajo. Yo, que ya no era completamente escéptica pero seguía siendo prudente, me acomodé en la base de la camilla. Zephyr colocó su mano sobre mi cabeza y, sin contacto directo con mi cuero,
Sentí una expansión en la percepción que no sabía cómo nombrar. Lo que vi fueron redes. No redes de pesca ni de comunicación wifi, sino líneas de luz fina que atravesaban el planeta y se entrelazaban en nodos donde se congregaban intenciones, cuidados y actos de amor. Eran como meridianos gigantes que no pertenecían a un cuerpo, sino a una conciencia compartida. Entré en una sensación donde el tiempo se volvió plegable. Un recuerdo de mí misma cuidando a un niño en otro tiempo. Una escena de un templo de piedras y manos trabajando juntas. Una imagen de hospitales donde las personas se detenían a sostener más que a diagnosticar. No eran escenas locales, eran ecos. No sabía si eran recuerdos míos o lecciones que Sefer me transmitía, pero su cualidad era la de abrir comprensión, no imponerla. Mientras veía, Sefer me transmitió dos mensajes claros que aún me acompañan. Recordar no es elegir quién eras, sino elegir quién serás. Y la red existe. Algunos la han olvidado, otros la guardan. No me entregó una tabla de instrucciones para dominar la existencia. Me ofreció una sensación de pertenencia y una invitación. Aprender a operar en ese tejido. La red existe, repetí mentalmente, como si necesitara anclar la frase. Pregunté, ¿puedo mostrarla a otros? La respuesta fue sutil. Mostrarla es activarla. No impongas, invita. Eso me pareció una ética bonita. No liderar con mando, sino con contagio suave. Esa visión cambió mi relación con la práctica de la enfermería. No porque las agujas o las medicaciones dejaran de ser importantes, sino porque comencé a percibir la higiene emocional del cuidado como parte de la cura. Empecé a incorporar pausas intencionadas, a enseñar a las familias a respirar con sus seres queridos antes de procedimientos dolorosos, a sostener la mano del que llegaba solo. No hice anuncios. Hice actos pequeños que, acumulados, empezaron a producir efectos. Al principio fue anecdótico. Una señora con diagnóstico terminal que, tras una tarde en que su hija y yo respiramos juntas y le contamos historias de su juventud, tuvo un descanso más profundo. Un paciente agitado que, tras 5 minutos de contacto y presencia, pudo tolerar la fisioterapia. Después vinieron las preguntas incómodas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esos resultados con algunas personas y no con otras? Sefer rompió el silencio con una idea que me dio alivio y responsabilidad. No es habilidad personal del todo, es una búsqueda colectiva. Algunos se alinean, otros no. Esa idea me liberó de la expectativa de que debía triunfar cada vez. Me liberó para sostener el proceso con humildad. La transformación práctica en el hospital no fue inmediata ni uniforme, pero fue real. La señora Henderson, cuya recuperación inesperada había encendido mis sospechas, mejoró gracias a una combinación de ajuste de medicación, fisioterapia y algo que las enfermeras llamaron, medio en broma, medio en serio, la mano amable. No les dije a todos la verdad. Les hablé de acompañamiento, de presencia, de regulación del estrés, y dejé que cada uno tradujera según su marco. Doctor Martínez, quien llevaba años en la unidad y tenía una manera de sonreír que no dejaba ver sus dudas, se acercó una tarde con un dossier y la cara de quien examina variables. Hay coincidencias, me dijo en voz baja. No digo causalidad, digo coincidencias. ¿Puedes enseñarme el protocolo de tu intervención? Mi respuesta fue honesta. Le expliqué la práctica básica. Respiración, intención, contacto seguro. Y añadí que aquello no sustituía los protocolos de cuidado. Él, con la prudencia propia de su oficio, propuso documentar casos y hacer registros más sistemáticos. No llegamos a publicar nada, ni buscábamos fama. Llegamos a un punto en que la curiosidad científica de algunos, mezclada con el asombro de otros, generó reuniones discretas en la sala de descanso, a las que vinieron enfermeras, auxiliares, y en una ocasión, Marcus con su muñeca vendada
y la sonrisa de quien cree haber recuperado algo. Formamos un pequeño círculo de práctica, encuentros de 20 minutos al final de la guardia, donde compartíamos experiencias, aprendíamos técnicas de anclaje y, sobre todo, nos sosteníamos ante la duda. No lo llamamos red públicamente. En voz baja lo llamamos nuestro grupo de atención. No había rito ni dogma, solo ejercicios sencillos. Sincronizar la respiración, colocar una mano en la mesa como si fuera un puente, notar la sensación en el cuerpo sin criticarla. No exigíamos resultados, solo registro. No todos se quedaron. Algunos se sintieron incómodos con la mezcla de lo clínico y lo espiritual. Otros simplemente no tenían tiempo. Pero 2 personas se volvieron indispensables. Jenny, por su rigor y su capacidad de anotar lo que los demás veían en afirmación, y Marcus, por su humor y por traer a diario el recordatorio de que el cuidado también necesita ligereza. Mientras tanto, mi relación con mi madre empezó a cambiar de forma inesperada. El ofrecimiento de Sefer a resonar no era una promesa de curación, y lo dijimos así desde el primer día. No prometo milagros. Le expliqué eso a mi madre con palabras simples, sin adornos. Le dije que había encontrado una manera de acompañar su angustia y su dolor, no de reemplazar la quimioterapia ni la medicación. Ella, de carácter recio y de tantas veces victimaria de la ironía, aceptó venir a mi casa un domingo porque le prometí té y fotos viejas. Las primeras sesiones no fueron nada de luces ni cantos. Fueron sobremesas largas, donde yo aprendí a estar y a no ofrecer soluciones. Le enseñé a respirar conmigo, a notar la sensación del pecho, a nombrar el miedo sin que el miedo se tragara la conversación. No hablé de vidas pasadas, ni de redes de luz. Hablé de cosas pequeñas. Recordar lugares donde ella reía sin culpa. Repetir una canción que solían tararear juntas. Poco a poco, en meses, hubo menos noches de terror absoluto y más mañanas en las que su apetito volvía. No es que la enfermedad se esfumara. Su tratamiento siguió y tuvo altibajos. Lo que sí cambió fue la calidad de nuestras conversaciones y el modo en que su ansiedad acompañaba el proceso. Cuando la oncóloga revisó los marcadores, no atribuyó nada a mi resonancia. Habló de respuesta al tratamiento y ajustes. Yo estaba contenta con eso. No necesitaba elegir una explicación sobre otra. Lo que importaba era que mi madre y yo habíamos encontrado un modo más suave de atravesar la dificultad juntas. La vida personal también tomó rumbos que no esperaba. En medio de esa zozobra emocional reapareció David, un antiguo amigo con quien había tomado café alguna vez, y que, meses después del incidente en el bosque, reapareció con un trabajo como fisioterapeuta en el hospital. No planeamos nada romántico. Nunca se planearon las grandes cosas por mi parte en ese tiempo. Pero David tenía una peculiaridad. Escuchaba sin apresurar el silencio. En largas caminatas por el barrio, entre cajas de facturas y plantas rebeldes, me preguntó por mi historia con honestidad y sin sensacionalismo. No le hablé de Sefer de inmediato. Hablé de noches largas, de la fatiga de cuidar, del alivio de encontrar sentido. David respondió con actos cotidianos. Compartió recetas sencillas, dejó su número para emergencias hogareñas, me invitó a dar paseos con su perro. La relación con él fue lenta y sin prisa, basada en apoyo más que en una narrativa heroica. Con el tiempo, se convirtió en compañero que entendía las idas y venidas de mi trabajo y acompañaba mi expansión con ternura. La economía, que siempre estuvo al borde, también cambió sin fórmulas mágicas. Nuevas oportunidades laborales surgieron, no por una ambición de mostrar, sino porque mi presencia más centrada empezó a notarse en entrevistas y en propuestas de cursos cortos de cuidado centrado. Me ofrecieron participar en una serie de talleres sobre acompañamiento emocional en el hospital, algo pequeño y práctico. No fueron conferencias millonarias. Fueron honorarios modestos que, sin embargo,
ayudaron a equilibrar cuentas. No atribuí la mejoría económica a una ley de atracción mística, sino a una combinación de estar más presente, comunicar mejor y aceptar ofertas que antes había rechazado por inseguridad. Con el paso de los meses, el tema de la exposición volvió a asomar. ¿Contar o no contar? ¿Hablar en público? Temía el ridículo, la explotación, la pérdida de intimidad de Sefer. Él, con la honestidad que le caracterizaba, dijo algo que me ayudó. Ser visible es un riesgo. Enseñar es una elección. No decida por los demás. Acordamos, entonces, mantener la presencia pública limitada. Compartir prácticas sencillas, invitar a meditar, proponer ejercicios que cualquiera pudiera probar sin creer nada extraordinario. Esa decisión nos protegió y a la vez mantuvo la posibilidad de que el foco fuera la transformación cotidiana, no el espectáculo. La red que comenzó en el hospital se expandió con discreción. Empezamos a reconocer otras personas que mostraban sensibilidad. Un residente que, tras dormir poco, había sentido algo al colocar una mano sobre un paciente. Una técnica de laboratorio que describió sueños intensos relacionados con manos que curan. Un grupo de voluntarios que tras un taller empezó a visitar a ancianos aislados, en pareja, para compartir tiempo. No formamos una secta ni un grupo cerrado. Simplemente notamos sin anunciar y ofrecimos prácticas accesibles. 5 minutos de respiración conjunta antes de una intervención. Un ejercicio de sincronización de manos con pacientes que no podían moverse. Breves sesiones de atención plena para familiares en shock. Hubo, claro, resistencias. Un comité hospitalario discutió un informe donde se hablaba de prácticas no convencionales. Fue un momento de tensión que resolvimos con honestidad. Presentamos registros, dejamos claro que se complementaba y no se sustituía la medicina, y propusimos un marco ético donde nadie sería obligado. La dirección aceptó con reservas. Hicimos entonces lo que mejor supimos. Trabajamos con transparencia, documentamos y nos mantuvimos humildes. Aproximadamente un año después del rescate, llegó el día de la despedida. Sefer, cuyo cuerpo había recuperado fuerza lentamente, comenzó a mostrar señales de restablecimiento que no era apropiado atribuir solo a mi intervención. Su especie tenía sus propios tiempos, y la herida que lo trajo a la tierra empezaba a cicatrizar. En una madrugada azul, cuando el viento olía a bosque húmedo y los primeros pájaros todavía bostezaban, noté que su pulso de luz era más estable. Se sentó en la bañera cubierto con una manta y me miró con esa calma de quien ha visto siglos. Ha llegado la hora. Me transmitió sin dramatismos. La noticia no fue una sorpresa. Era lo que esperábamos, y al mismo tiempo la sensación de pérdida me atravesó con fuerza. Pensé en la casa vacía sin su respiración susurrante, en los secretos compartidos sobre piedra en el pecho, en la forma en que había aprendido a respirar con otra conciencia. Le pedí, con la voz hecha de todo y nada, que no se fuera sin dejar algo práctico. Le pedí guías, rituales, instrucciones mínimas que pudiera llevar a cabo cualquier persona sin necesidad de creer en misterios. Sefer, que nunca ofreció dogmas, me dejó 3 cosas concretas que ahora comparto con humildad. 1. Meditación de 10 minutos. Sentarse en silencio, llevar la atención a la respiración, contar 4 al inhalar, 2 al sostener, 6 al exhalar. Si la mente se distrae, volver sin juicio. 10 minutos al día son suficientes para comenzar a sentir la red, me dijo. 2. Práctica de resonancia. Sostener la mano de alguien durante 5 minutos con la intención de acompañar, sin buscar resultado. La intención sin expectativas crea espacio. Fue la frase que me dejó. 3. Observación de sincronicidades. Anotar 3 coincidencias o sueños significativos por semana. No por superstición, sino para agudizar la atención a patrones. La red habla en pistas, explicó. Me pidió que transmitiera esto por invitación, no por imposición. No empuje, dijo.
Ofrezca. Acepté, con lágrimas que no necesitaban ser ocultas. Comprendí que aquello que había nacido de una urgencia sería entregado con la gentileza de quien deja una silla rota pero útil. La partida fue silenciosa. Zephyr no se fue con fanfarria. No hubo abducciones ni efectos especiales. Una madrugada, después de una conversación larga donde repasamos momentos, recuerdos y la simple gracia de haber compartido té, me dejó una pequeña esfera de luz en la palma, más fría que cálida, que se desvaneció en el amanecer. «Estoy en la red», transmitió. «No te separes de ella». Se elevó con una saltellada que parecía casi feliz, y en cuestión de minutos, la madrugada recobró su orden cotidiano. Sentí una pérdida profunda, y al mismo tiempo, una sensación de espacio abierto, como cuando se despeja una casa después de mover un mueble pesado. La ausencia de Zephyr no cerró la experiencia, la transformó. Me quedé con prácticas, testimonios y la responsabilidad de no declamar. Hice lo que había prometido: compartir prácticas sencillas, invitar a la gente a meditar, proponer ejercicios de atención, enseñar a las familias a sincronizar respiración en procedimientos y a ofrecer presencia sin expectativa. En mi trabajo diario, eso se tradujo en más pausas, más conversaciones con familias y más registro de resultados anecdóticos. Pasaron los meses y las pequeñas historias empezaron a acumularse. Mrs. Peterson, una paciente con neumonía recurrente, tuvo episodios menos agresivos tras algunas sesiones de respiración en compañía de su hijo. Dijo en voz alta que se sentía más acompañada, una frase que para mí resumía la ética de lo que habíamos aprendido. El doctor Martínez me ofreció su visto bueno para incluir en las hojas de enfermería un campo donde registrar intervenciones de acompañamiento emocional y su efecto como parte de un protocolo complementario. No era un reconocimiento mediático, pero sí una apertura institucional. También hubo críticas. Un artículo en una revista local calificó la práctica como alternativa cuestionable. Fue un golpe, pero me ayudó a organizarme. Redacté un informe con claridad sobre límites, ética y la necesidad de mantener la medicina como eje. No buscamos enemigos ni defensas acaloradas, buscamos diálogo. En lo personal, la red comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Sincronías, llamadas de personas que yo no conocía ofreciendo apoyo, exámenes laborales que salían bien en momentos claves. No lo catalogué como milagro. Lo vi como una convergencia de atención y oportunidad. Empecé a ser invitada a hablar en pequeños encuentros sobre acompañamiento y aunque no busco fama, aceptar fue una forma de difundir prácticas útiles. 12 meses después de aquella noche con la linterna en el bosque, la vida había cambiado, y sin embargo, seguía siendo ella misma en las cosas básicas. El pago de cuentas seguía existiendo. La planta en la ventana necesitaba agua. Mi madre seguía con sus idas y venidas de tratamiento. Lo que cambió fue el modo en que me relacionaba con la incertidumbre. Había menos pánico y más observación. Había más apertura para decir, no lo sé, sin sentirme frágil por ello. Un verano, me senté en el porche con David y le conté en detalle todo lo que había vivido. Le hablé de Zephyr, de las 3 demostraciones, de la red. Él escuchó sin juzgar. No era su trabajo creérselo. Era su trabajo estar conmigo en el misterio y en la cotidianidad. Esa tarde hablamos de planes pequeños. Viajar menos lejos, tener más tiempo para cocinar, buscar voluntariados que nos hicieran sentir útiles. Fue la primera vez en años en la que pensé que la vida podía ser menos una carrera de demostrado y más una serie de actos de cuidado. También escribí. Empecé un cuaderno donde registraba sesiones, cambios y prácticas. Mis notas no tenían pretensión científica, eran crónicas de acompañamiento. Con el tiempo, personas que asistieron a los pequeños talleres empezaron a compartir historias en voz baja. Una hija,
que sostuvo a su madre en la noche y recordó respirar. Un voluntario que dejó de imponer soluciones y aprendió a escuchar. Una enfermera que encontró en la pausa una forma de no quemarse. Quizá lo más importante de todo esto no fue la cantidad de personas impactadas, sino la calidad de los encuentros. Aprendí a no buscar conversiones ni seguidores. Aprendí que ofrecer herramientas accesibles era suficiente. Aprendí quizás que la red no pide grandes proezas. Pide coherencia y actos pequeños repetidos. Si me preguntan hoy si aquello que hice salvó mi vida, respondería con matices. Sí, el rescatar a Sefer me devolvió sentido, me obligó a mirar mis heridas y a abrir la puerta a prácticas que me mantuvieron en pie. Pero no lo diría como una fórmula universal o un mandato. Lo diría como testimonio. Esto me cambió. Y si algo aprendí es que cada vida, cada experiencia, busca su propio lenguaje. Lo importante es hacer la traducción con humildad. Antes de despedirme, quiero dejar algo práctico, algo que Sefer mismo insistió en entregar en términos sencillos y verificables. No son instrucciones mágicas, son prácticas que cualquiera puede probar sin creer. Medita 10 minutos al día. No es un ritual, es una pausa de atención. Siéntate, respira y cuenta. No te culpes por distraerte. Anota si notas algo distinto, menos ansiedad, mejores sueños, más claridad. Practica la resonancia. Toma la mano de alguien y sosténla 5 minutos. No digas nada, solo respira junto. Esto no sustituye el tratamiento médico, pero crea un espacio distinto. Observa sincronicidades, anota sueños o coincidencias. No les des sobrenombres. Úsalos como pistas para estar más atento. Y algo más. Si esto resonó contigo, si te tocó algún lugar, comparte tu experiencia con respeto en los comentarios o con alguien de confianza. No busques convencer a nadie. Comparte por la intención de crear conversación. Si no te resuena, está bien también. La duda es parte del camino. No prometo certezas, no vendo recetas. Solo ofrezco lo que viví, una noche con una linterna, una mano sobre otra, una red que parecía existir y que con pequeños actos empezó a hacerse más visible. Si algo de mi historia te acompaña, me gustaría leer tu experiencia y saber cómo te mueve. Unidos, no como seguidores ciegos, sino como caminantes curiosos, podemos aprender a sostenernos. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir escuchando relatos y prácticas como esta, suscríbete y acompáñame. Si no, quédate con lo que te sirva y olvida lo demás. Sea como sea, que tus respiraciones te encuentren suaves y que la compasión sea, en tu vida, la brújula que te devuelve a casa.